Listo, bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en Los Calientabancas, en el único podcast donde no jugamos, pero opinamos como si hubiéramos metido el gol de la fin. Hoy estamos aquí con Emilio Aguirre, eh, el jefe de marketing y de comunicación del eh, Club Universidad Católica. Católica, Universidad Católica, perdón, se me fue el nombre. Y bueno, estamos aquí hoy día con Carlos, con Jimmy. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco más sobre lo que es principalmente algo sencillo, que puede sonar sencillo de afuera, pero afecta en lo que es y cómo percibe la gente y cómo ve al club. Entonces, bueno, no sé si quieras presentarte, Emilio, nos cuentes un poco más de ti. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Como me dijo, mi nombre es Emilio Aguilar, soy jefe de marketing del Club Deportivo Universidad Católica. Llevo ya en el club más o menos 3 años, esta es mi cuarta temporada. Nada, me parece súper interesante el tema, es algo que si no te subes, digamos, a esta ola digital, básicamente te quedas en el pasado. Y a todos los clubes, por más grandes, chicos, medianos que sean, tienen que hacerlo. Así que nada, un gusto estar acá con ustedes. Em, para darles igual un poco de referencia sobre mí, yo estudié marketing deportivo en Buenos Aires y nada, contento de estar acá. Entonces, bueno, para lo que necesite. Dale. Bueno, siguiendo un poco más con esto, considero que Buenos Aires es un gran destino como para nosotros estar en este inicio de lo que es el mundo deportivo y todas esas cosas. Eh, yo estoy ahí un mes, como 6 meses, un semestre, entonces me parece como que una gran introducción para saber un poco más. Quisiera saber cómo fue tu llegada a Católica, o sea, cómo empezaste en eso. Buenísimo. Bueno, yo arranqué, digamos, el mundo laboral haciendo pasantías como en todo lado, igual ahí en Buenos Aires, en algunos clubes, en algunas escuelas de fútbol también, y luego vine a Ecuador a hacer una pasantía en Reebok. Hice una Ujú. pasantía en Reebok y ahí ya arranqué, digamos, en el mundo deportivo, después di algunos saltos por algunas empresas que hacían eventos deportivos, que hacían activaciones de patrocinio con Claro. equipos, y posterior a eso cambié completamente de rubro, me fui 2 años a trabajar remoto para después de eso aplicar a Católica. Aunque no lo crean, fue una vacante que salió en LinkedIn. Apliqué, se dio el Sí. proceso. Pero bueno, acá estamos 3 años después. Es raro porque justamente el fútbol es una industria de nicho bien pequeña. Cerrado. Se entra mucho por contactos, Sí. tristemente, pero bueno, en este caso fue una vacante que se dio, postulé, bueno, les gusté a los gerentes de ese momento y quedé. Wow, qué increíble. Interesante. Yo tenía una pregunta, ya metiéndonos en lo que es el tema de los medios digitales. Ahorita todos vemos que cualquier cosita es sinónimo de que se hace problema en redes. Entonces, ¿tú qué red crees que es la que más hay que tener cuidado con lo que se dice o en la que más se transmite hacia la gente? Buena pregunta. Hay algo que yo siempre digo y es que, bueno, en redes te van a pegar mucho más de lo que te van a aplaudir, sobre todo en este país. Quizá vemos equipos europeos que mucho aplauso, poco reclamo, sobre todo por el medio en el que se encuentran, etcétera. Entonces, creía que lo más fuerte hoy en día es Instagram y X, pero en la que más cuidado hay que tener, creería yo que es X, justamente por la Ujú. libertad de expresión que se tiene. Todo el mundo detrás de esa pantalla cree que puede Sí, justamente lo estamos viviendo hacer y ahorita en el deshacer. Mundial. Con Correcto. todo lo que estamos viviendo ahorita entre esos Entonces, países. esa creo que es porque tiene mucha libertad. Si bien Sí. en Instagram te controlan algunas Ujú. cosas, te diría que es de las redes principales de todos los clubes en el mundo. Em, pero ya vas con una formalidad que no la tienes en X, por ejemplo. Claro. Entonces hay Mm. que cuidar mucho más, te diría que esa red. Sí. Yendo ahorita con lo que dices justamente de que pues, sobre todo en X, la gente habla pues escondida detrás de una pantalla y dice cualquier cosa. ¿Tú qué crees que, por ejemplo, a los jugadores o al equipo de marketing es lo que más le puede llegar a pesar? O sea, tal vez después de una derrota es el mismo resultado o puede llegar a pesarles mucho más psicológicamente todo lo que pasa en redes sociales posterior a... Bueno, buenísima pregunta. Pasa mucho que en Católica somos un club con una base de hinchas bastante limitada, que estamos buscando crecer todo el tiempo, y la gente se fija mucho en lo que hacemos, pero comenta mucho cuando perdemos. Entonces, si yo gano, no sé, me invento, goleo a Liga 3-0, bla, 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 se hablará, pero si a mí me golean, nos van a hablar mucho más.
Entonces, ¿qué hacemos un poco con los jugadores? Si bien no todos de ellos manejan la red social X, lo cual es bueno porque Claro. se alejan un poco de Malas esta vibras. presión mediática que genera que un millón de personas te estén insultando, te estén diciendo, no, este es malo, este no juega bien, etcétera. Lo que siempre tratamos de hacer es mantenernos profesionales, nosotros no responder, no caer en ningún tipo de provocación, esté insultándonos a nosotros como equipo de marketing o al jugador, etcétera, sino siempre mantener un profesionalismo, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, radio, podcast, videos, etcétera, siempre mantener ese profesionalismo, saber que lo que estamos haciendo tiene un fin, tiene un medio y a su vez buscando cuidar a los jugadores, no exponiéndoles. Me invento, para darles un ejemplo rápido, el día de mañana perdemos, nosotros sacamos un arte de resultado final. Buscamos que quizá un jugador que se destacó mucho ese partido salga ahí, o que se vea un equipo, Claro. o no necesariamente exponer a alguien que quizá cometió un error, cosas de Claro, ese todo es estilo. comunicación. O Correcto. sea, teniendo en cuenta eso, no sé si les haya pasado tal vez una anécdota o algo de que, no sé si tal vez sea un error, pero tal vez no se entendía el mensaje que querían dar. Por ejemplo, o sea, no sé si tienen alguna anécdota de ahí por ahí, como que siempre la comunicación es una trampa para ambos lados, no solo para el hincha, también es para el club. Entonces, no sé si tal vez algún día lanzaron algún mensaje y se dio a malentender. Sí, 100%. De hecho, nos pasó este año. No sé si ustedes estuvieron al tanto del tema, pero bueno, a nosotros nos postergan el primer partido del Liga de Mm, Coet contra Emelec, eh, sin razón o sin razón vaya. válida. Entonces, lo que nos llegó a nosotros de un día para el otro fue un comunicado diciendo que Católica no prestaba la seguridad suficiente para que Emelec viaje a Quito. Es raro, porque nosotros no tenemos nada que ver con su viaje. Claro, Claro. Nos encargamos lo que es en estadio, etcétera. Entonces, a partir de eso se dio como una, pongámosle, una lucha mediática, no tanto contra Emelec, sino un poco contra el sistema de claro, Liga sí. La Pro, Liga Pro. en el cual sacamos una serie de comunicados que al inicio iban por un lado y a medida que ocurrían el pasar del tiempo lo fuimos llevando para otro. Pues esos comunicados en muchos sentidos nos jugaron un poco en contra, porque a la gente obviamente no le gustó, Claro, sí. como equipo que llora, equipo que se queja, equipo que esto, pero hay que hablar, o sea, no podemos dejarnos pasar por encima por ningún sistema, por ninguna liga, etcétera. Entonces, siempre desde el respeto, pero hacer saber que nosotros no estábamos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, justo ahí, para todo el que no es hincha de Católica, fue Un un boom, reclamo que no tiene nada que claro. ver, que porque lloran, que jueguen, que ganen en la cancha, etcétera. Y por ahí un par de personas que decían, está bien, no se dejen pasar por encima, háganlo. Y nosotros como club teníamos como la obligación de plantarnos y decir como, bueno, estas cosas no están bien que ocurran, Claro, y por lo menos si van a ocurrir, que haya un respaldo correcto Justificado más bien. detrás. Exactamente. Entonces, bueno, ese creo que es un caso en el que la comunicación para muchos pudo haber sido errónea porque lo hacen, porque lo dicen. Nosotros sentíamos que teníamos que hacerlo, entonces, bueno, nos mantuvimos en eso. Sí, 100%. bueno, justo conversábamos antes Mm. de prepararnos para esto, pues del tema, ¿no? Que claro, fue una situación que causó mucho revuelo aquí en lo que es en Ecuador en sí, porque se vio un tema podemos hablar de favoritismo, se podría decir, de peso corporativo. Entonces, a la interna, cómo se vivió esto de aquí? O sea, Claro. era como, no sé, hoy día sacan este comunicado porque hoy día estamos bravos, pero mañana no, estamos de acuerdo. O sea, ¿cómo vivieron esto un poco a la interna? Buena pregunta también. Esto creo que entra dentro de una categoría que se llama como manejo de crisis, Claro, sí. porque es una crisis a la final. Nosotros tenemos que dar respuesta, no podemos como quedarnos callados respecto al tema. Entonces, ¿cómo funciona un poco este tema? Nosotros siempre nos ligamos a lo que un directorio del club nos va diciendo y cómo tenemos que reaccionar. Entonces, por ejemplo, dicen, ¿saben qué? No nos vamos a presentar al partido, nos vamos a presentar al partido que me lega, que no, nunca ocurrió. No sé si vieron que, bueno, teníamos Claro, una Claro, lluvia, el sí, que claro, grabamos, calentamiento. etcétera. claro, sí. Perfecto. Ante eso vamos a sacar un comunicado. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto de acá. Vamos a sacar este comunicado. Vamos a hacer referencia a esto de acá. Entonces, todo tiene un porqué. Son decisiones importantes que se tienen que tomar rápido y ahí nosotros como departamento tenemos que cuidar mucho el tema de nos puede jugar muy en contra, nos puede jugar a favor. Sugerir también al director, miren, nosotros sugerimos que quizá esto de acá no, esto de acá sí, pero obviamente regirnos ante lo que ellos creen que está bien y lo que debemos hacer. Entonces, fue un poco eso, cómo lo manejamos a la interna. Era una crisis, sí, porque nosotros esperábamos llevarlo esto hasta las últimas Claro. instancias. De hecho, se sigue en este proceso porque al Ujú. final nosotros no hemos recibido
un documento 100% legal que diga, mira, se Sí. expone por Amazon. Entonces, bueno, ya es un tema también que se trata mucho con legal, nos apoyamos en ese departamento como para ver que nada de lo que se esté diciendo nos pueda llegar a perjudicar. Pero bueno, es todo un proceso dentro de esta crisis como que se vivió. ¿Tú crees que, espérame, ¿tú crees que esto afectó igual a los chicos? Venían preparando el partido y que de un día al otro les digan, no, saben que no se juega. ¿Afectó mentalmente, afectó algún tipo de ánimo? O sea, Sí, sin duda puede llegar a tener un impacto. ¿Qué tratamos de hacer nosotros en este caso? Fue comunicar todo el tiempo al equipo lo que estaba ocurriendo, como para que más que ellos se preocupen, se pongan del lado del club y digan, ¿saben ujú, qué? Está bien, yo también creo en este reclamo y bueno, que sea lo que tenga que pasar. Nosotros en Claro. este tiempo no dejamos de entrenar, no dejamos de jugar amistosos, no dejamos de prepararnos. Entonces, a la final simplemente es hacerles parte, saber que el club les está protegiendo sus intereses. Ellos querían jugar ese partido y no porque Melec no pueden seguir jugadores, sino porque para eso se hicieron toda una pretemporada, para jugar el día que Claro, sí, sí. pero corresponde bueno, jugar. igual incurrieron muchos, lo que es lo Claro, detrás, ¿no? O sea, lo que se conocía informalmente, se podría decir que Melec venía con problemas, que venían en lo que es una situación, un conflicto interno entre ellos mismos, que no sabían quién era el presidente, que no podían escribir jugadores. Y al final esto terminó afectando a Católica, ¿no? Directamente. o sea, pero muy aparte de eso podemos ver que Católica tiene una gran coordinación interna, por lo que estamos oyendo. No sé qué opinas, Carlos, que... Pues justamente, o sea, siguiendo con esto, digamos, ¿tú crees que, por ejemplo, la comunicación que dio Emelec en ese caso, que en ningún momento dijeron como, no, saben que sí es verdad, nosotros le pedimos a Católica que nos ayude de esta forma porque no, por temas económicos, por temas dirigenciales, no podíamos viajar a Quito? ¿Tú crees que también, digamos, la parte de medios de un club, la parte de cómo se comunica, puede hablar no solo de esa parte, sino en general del club, de si está desordenado, de si está mal llevado? ¿Cómo crees que pues se denota el estado de un club a base de lo que publica en redes? Sí, 100%. De hecho, bueno, yo no voy a juzgar el trabajo de Melec, pero lo que sí vimos fue que se contradecían un poco, ¿no? Como Sí. no puedo jugar, nos están amenazando en redes y al día siguiente hago elecciones de presidente donde están todos mis jugadores. Entonces, un poco decíamos como, cuídense un poco también porque si es que no puedes jugar, efectivamente, No. no puedes hacer nada. Quédense en sus casas, entrenen, no salgan. em, y salir como a exponer esto de nosotros le pedimos a Católica tal, sabiendo que hay un otro lado que probablemente o certifique eso que tú estás diciendo, te digan, no, es mentira. Entonces, siento que en momentos como de medidas desesperadas uno Hace lo que sea. arriesga, como bueno, lancemos por ahí. Entonces, como te digo, siento que puede que se hayan perjudicado en cierto sentido porque no tenía coherencia lo que nos decían por un lado con lo que estaban haciendo. Entonces, sin duda, te mostraba un poco qué estaba ocurriendo a la interna. Que bueno, hoy en día tiene un nuevo presidente, están cambiando las cosas, pero claro, en ese momento seguramente no esperaban que tampoco esto genere tanto revuelo. Bueno, sí, Es un tema que afecta a los dos lados, ¿no? sí, sí. Entonces, Pero bueno, saliéndonos un poco más ya de este caso, ya entendimos como que sí, un poco afectadas ambas partes. Desde tu experiencia, todos sabemos que manejar redes sociales, estar dentro de este entorno de marketing, la comunicación puede ser bastante difícil. Pero tú, ¿cómo crees que consideras que es más difícil? ¿Comunicar a los hinchas o tener todo alineado internamente para tener una comunicación clara dentro del club? Siento que nosotros tenemos que basarnos mucho en lo que el club quiere comunicar, más que en lo que está ocurriendo afuera, porque bueno, el hincha siempre le van a gustar algunas cosas, no le van a gustar otras, pero nosotros no podemos regirnos por lo que ellos nos estén pidiendo, demandando. No solo Católica, creo que le pasa a todos los clubes, sobre todo a los que tienen una hinchada de mayor peso que puede sacar un técnico, que puede sacar un jugador, Claro. etcétera. Entonces, es interesante este aspecto porque nosotros en Católica, como Departamento de Marketing y Comunicación, manejamos no solo lo que es el primer equipo, sino el equipo femenino, el equipo filial, Claro. las formativas. Entonces es un equipo que se está preocupando porque 7 u 8 redes sociales distintas estén funcionando al mismo tiempo. Puede que haya errores, algún error de ortografía que se pase por ahí. Lo importante es corregir rápido, ajustar, intentar que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, a la final del día todos seguimos siendo seres humanos, son cosas que pueden ocurrir y es cómo respondemos ante eso. ujú, Y cuántas veces volvemos a caer en lo mismo. ujú. O quizá Claro. aprendemos y... ¿Tú no crees que es más fácil? O sea, no sé, bueno, ya desde un punto más con experiencia que lo ves tú, ¿qué tan difícil es manejar en una sola red? No sé si has visto cómo lo maneja ahorita en la selección del Ecuador,
que tiene un solo Instagram, una sola red social para todas sus formativas, para la selección femenina y para la selección masculina. ¿Qué tan fácil crees que es dar a transmitir, o sea, transmitir este mensaje, digamos, hoy juega Claro. este aquí y que la gente no se confunda? Mantener también ese mismo mensaje que creo que tienes que Mm. tener. Es válida la pregunta. No concuerdo mucho con eso, porque siento que para algo existen los segmentos. Siento que si yo comunico formativas en primera, estoy restando importancia a lo que es formativas. Siento que si comunico formativas en primera, primera también va a decir como, bueno, pero este es mi espacio, o sea, como, Ujú. ¿dónde está mi espacio? Igual mezclar lo que es femenino con fútbol masculino tienen que tener cada uno su importancia, su relevancia. Entonces, por eso, bueno, nosotros en Católica tomamos la decisión de que haya algo para formativas, algo para femenino, algo para primera, algo para filial. Todos tienen su espacio, todos van creciendo, todos se van a conocer a su manera, algunos muchos más que otros, pero es una red propia donde el contenido es diferente, no se comunica de la misma manera y nada, creo que suma al final del día, puede que sean redes con pocos seguidores, pues son redes propias, son redes que ellos ven con orgullo, donde yo salgo, yo aparezco aquí, yo Crecimiento aparezco en esta orgánico, de se acá, podría decir. correcto. Creo que en el fútbol igual hay muy poco el tema de pautas, Ujú. entonces todo va creciendo en base a cómo va creciendo el club o cómo se va manejando. Puede que nadie de los que ustedes están acá sea hincha de Católica, pero diga, a mí me gustan las redes y yo sigo para en mi trabajo hacerlo de esta manera, o sigo para copiar esta buena práctica y Claro. mejorarla. Entonces eso para nosotros es ganar desde nuestra Teniendo en parte. cuenta, me parece un punto muy interesante esto. No sé si hoy en día ya vemos todas las redes, estamos muy conectados entre todos. No sé si tú tengas algún referente dentro de lo que sería todo esto. No sé, por ejemplo, yo que he visto últimamente en Instagram, me sigo mucho lo que es Sarmiento en Argentina. Entonces ellos manejan muy bien sus redes, sobre todo en el tema de lo que es muy visual. No sé si tú tienes algún referente dentro de esto. Sí, bien que mencionas el tema argentino. Hace poco vi, bueno, no hace poco, ya hace un tiempo y me encantó lo que hace Aldo Civi. Ah, sí, también, sí. Es una locura para un club que uno diría Pequeño. cero relevancia, cero, Sí, sí. pero lo están haciendo desde otro lado que les da una relevancia interesante. En esa línea también, no sé si han visto lo que es el Anderlecht un poco, es También, sí. muy bueno. Y después ya a nivel europeo, equipos grandes, me fijo mucho en lo que hace, por ejemplo, el Liverpool. Me encanta el contenido que sacan, me encanta cómo dividen lo que es YouTube, lo que es Reel, lo que es TikTok, lo que es Instagram. La claridad y la limpieza de sus posteos, de sus artes, de la manera en que comunican, me parece que no se les pasa una. Y eso es interesante saber porque tú dices, bueno, detrás debe haber un equipo gigante, que todo el mundo está... Y nada, yo te diría que esas Sí. son las que... Claro, salvando un poco las distancias con lo que vivimos aquí en el fútbol ecuatoriano, donde prácticamente un CM hace todo, prácticamente está hasta de fisioterapeuta. Entonces, no sé qué opinan ustedes Oye, dentro de eso. bueno, ahorita que mencionaste CM, se me vino a la cabeza de lo que estaba haciendo el Delfín, el CM del Delfín. Me pareció una manera en la que se pudo destacar, como, y incluso se podría decir que capaz creció públicamente lo que es el club. Pero ¿hasta qué límite hay como llegar en ese, que tú lo ves como dirigencial, digamos? O sea, ¿hasta qué límite hay como llegar como en el humor que hay en redes? O sea, no sé cuál sería como tu punto de vista en lo que pasó. Bueno, el caso de Delfín fue súper interesante. Hay un tipo de marketing, de hecho, que El- se llama como el marketing que tú aprovechas en ese instante, que de ese instante tú sacas un chiste, tú sacas una historia, tú sacas, es como un marketing súper momentáneo. Entonces, yo siento que el humor dentro de las redes sociales está súper bien, pero tú mismo tienes que entender tu límite. O sea, el rato que en un arte atacas puntualmente a un jugador, se pasó el límite. Se pasó el límite porque sí, algunos se van a reír, pero estás directamente atacando al club, estás directamente atacando al jugador. Entonces, a veces nos olvidamos que hay una persona detrás que va a jugar ese partido, que... Y la idea no es esa, la idea es mantener esta línea de cosas graciosas entre un club y el otro, como esa chicana del fútbol que es linda, Ujú. pero no llega a un extremo. Entonces yo creo que le salió muy bien durante un tiempo, pero era bastante Sí, lógico que podría Buscaban llegar evolucionar y más cosas. lejos y claro. rompieron. Sí, No sí. sé qué tan cierto haya sido que le hayan votado ese medio delfín, no tengo idea si es verdad, o simplemente lo cancelaron en el sentido de, bueno, a partir de ahora volvemos a ser un poco más institucionales, crecimos en redes, nos sirvió, bla, bla, bla. Pero igual hablando de esta acción puntual, me acuerdo que vi un intento de conseguir, por ejemplo, a Dorado Bet en uno de sus posteos. Y Dorado Bet le dijo como, listo, ayúdame a llegar a 10.000 seguidores y yo te auspicio. No llegaron ni cerca.
Entonces te das cuenta que esa acción funcionaba para algo, pero para algo Diferente, más claro, grande sí. no. Tal vez no generas Sí, sí, conexión, o sea, correcto. es Qué para el momento. chistoso, Ujú. pero de verdad como yo me quiero asociar quizá a este equipo, no sé, capaz me hace reír un rato, pero no Claro, sí, sí, reír tan tienes toda parte la yo sé. razón, Al sí. final de cuentas, al ser algo tan momentáneo, no terminas de generar el engagement tal vez buscado con el hincha, porque tal vez el hincha de tu club no te está prestando tanta atención como el hincha del club al que se le está haciendo el chiste, al que se le está haciendo la broma. Bueno, siguiendo justamente por esto de cómo se manejan pues las redes sociales aquí en el Ecuador, ¿tú crees que, pues, dónde crees que el fútbol ecuatoriano es donde más pudiera mejorar? Porque aquí está muy infravalorado, como dijo Jimmy, que aquí por poco el CM es el fisioterapeuta que querían poner ahí porque no le dan el tiempo ni la dedicación que se merece al manejo de medios. Correcto. Em, sí, excelente. Estoy completamente de acuerdo con eso. Una de las razones por las que yo entré, digamos, a estudiar marketing deportivo y esto es justamente como para profesionalizar el deporte. Claro. ¿Cuál es un punto a mejorar muy importante? Quizá en el fútbol ecuatoriano, que en el fútbol europeo creo que lo manejan mucho más, es cuándo y cómo comunico. Es decir, si mi equipo está perdiendo todos los partidos, dejo de hacer chistes porque ya no es gracioso, porque hago el chiste, pero mi equipo juega mal. Entonces yo tengo que ser acorde a lo que está ocurriendo. Y la otra, en base justo a lo que decían, cuando yo entré a Católica me encontré con una persona que era el coordinador y también tomaba fotos Ujú. y también, y bueno, tú dices, bueno, una persona que está haciendo todo, ese es el Más trabajo lejos. que se espera. Pero a dónde debemos de apuntar es que haya un departamento de marketing y comunicación de al menos 10 personas como para Claro, poder tener todo controlado. genera en específico para hacer diferente. Exacto, es que justamente para eso entramos a estudiar, justamente Sí. para eso nos capacitamos, justamente entonces, qué feo ver, no sé, que me invento el que estudió fisioterapia también es del CEM y dices, bueno, entonces yo qué estoy haciendo acá, para qué estoy estudiando? Entonces siento que ese es un grave error y tal vez es porque todavía no le apostamos a que el marketing y la Mm, comunicación es un departamento que toma decisiones, o sea, que es importante, es relevante, es el que claro, te trae los auspiciantes, es el que te genera el dinero que no te genera quizá el club a nivel premios, un montón de cosas. Entonces creo que es darle la importancia que se merece y buscar contar con profesionales que se hayan preparado. No voy a decir que tengan 10.000 años de experiencia porque sabemos que eso no existe, pero que tengan las ganas, que quieran aprender, que si cometen un error aprendan de ese error y puedan continuar y sobre todo saberlos llevar y nada, que se les dé la oportunidad como para empezar a hacer cosas, a exponer claro. ideas, que quizás es lo que nos está Creo que faltando nos también. sentimos muy identificados con esta Sí, parte, todo, sí, todo, todo. porque también fue una de las razones por las que estamos Vamos a aquí decir, pues, en esta por todo, carrera, ajá. claro. Entonces, o sea, dentro de Católica, ¿cuáles consideras que son estos pilares para su creación de contenido? O sea, ¿cuál es su identidad? Bueno, nosotros creo que somos un club muy institucional que nos regimos mucho por el profesionalismo. Si bien cada tanto por ahí en X tratamos de botar algún chiste como para descomprimir, nuestra línea trata de ser, por ejemplo, bastante fresca, bastante clara, bastante vanguardista en el sentido, no sé, de colores que usamos, de líneas gráficas que utilizamos. Eh, Buscamos, sí, copiar prácticas buenas de Europa, porque quizás a donde debe apuntar Claro, nuestro todo. fútbol, obviamente. Sabemos que igual en Argentina hay buenos referentes, etcétera. Entonces te diría que nuestro es bastante institucional, pero con esas ganas de que se nos vea como alguien que hace diferente, de que apuesta un poquito más en algún arte, de que es lindo a la vista, que no sobrecargamos. Si bien Católica se caracteriza por ejemplo, tener una camiseta bastante limpia, sin Sí, muchos auspiciantes, creo que eso suma. Si tú ves en Europa, tienen un auspiciante, dos, dos. exagerando una manga. También es importante ahí hacerles, digamos, entender a las marcas que no todo es estar en camiseta, se Sí, puede hacer muchas más cosas. activaciones, más cosas. Correcto. Entonces creo que esa es un poco la línea de Católica. Hemos crecido mucho en los últimos años, tomando en cuenta que quizá no somos un equipo que llena un estadio, hemos crecido muchísimo. Entonces, eso ha acompañado a los buenos resultados. Hemos estado peleando ahí, hemos estado siendo protagonistas. Coronamos ya quizá un campeonato, es momento, bueno, ya de buscar una liga. Entonces, va un poco por ahí nuestra línea. Sí, bueno, oye, yo tenía me surgió una duda ahorita. Justamente nos cuentas de lo que es Católica salió campeón y todo eso de ahí. ¿Cómo se maneja de lo que es, o sea, qué coordinación hay que tener como para estar al tanto y mantener al tanto, digamos, las redes sociales con la velocidad que necesita, digamos, metieron un gol y a los 5 minutos ya subo la foto. Sí. Entonces, ¿cómo manejan esto sabiendo que igual en los estadios?
la señal es muy deficiente, al momento que entra una cierta cantidad de gente colapsa el internet, los datos. Entonces, ¿cómo manejan esto? ¿Tienen dos personas, tres personas dentro del estadio? ¿Cómo manejan esto? Buenísimo. Nosotros, bueno, jugamos nuestra primera final, entonces la verdad para todo el equipo de trabajo fue nuevo todo lo que teníamos que hacer en ese momento. Pero bueno, ya veníamos con este trajín de automáticamente se mete un gol, subimos en X del minuto a minuto, subimos en Instagram la foto del gol, etcétera. Nosotros dentro del equipo contamos con dos diseñadores, un CM y dos jefas de prensa, sin contarme a mí, que bueno, está en la parte de liderando el equipo. Eh, ¿Qué hacemos mucho en este minuto a minuto? Nosotros tenemos ya plantillas, obviamente, que es cuestión de Sí, editar claro, sí. incluso con el celular. Sí, sí. A veces mi diseñador es fotógrafo, entonces él ese rato saca la foto, arma el arte, manda al CM, el CM lo sube. Entonces buscamos que no pasen por lo menos, no sé si hay un gol, que en X esté al minuto, 2 minutos, 3 minutos exagerado, que en Instagram puede estar unos 5 minutos después, que es un poco el tiempo que le toma a Liga Pro también subir el reel del gol. Entonces, bueno, nos da a nosotros chance también de jugar ahí, pero un poco buscamos esa inmediatez, sobre todo en momentos en los que De merece, verdad no ¿no? importa. Entonces, por ejemplo, el minuto a minuto es prácticamente instantáneo. Ocurre una jugada, a los 30 segundos se está subiendo. Entonces, estamos todo el tiempo viendo el partido. El tema de los goles, el tema de los artes, por ahí nos puede tardar un poquito más, pero ya estamos preparados. Plantillas de goles, con fotos de todos los Ujú. jugadores, em, fotos instantáneas que saque el fotógrafo ese rato y nos las envía. Y ese rato pasará, él las toma, las edita 2 segundos y las están enviadas. Claro. Entonces, para nosotros un partido donde hay mucho gol, se Eso es transforma en más complicado. trabajo ese rato. Sí. Ajá. Ujú. Y a veces quizá la gente no entiende que no es tan sencillo estar escribiendo el minuto a minuto. Claro, Sí, sí. es difícil. Es que Claro. poner minuto 35 apóstrofe, emoji, saco por acá, gol de tal, Sí, cambio de tal y el justamente por emoji. ahí No iba es tan otra fácil. pregunta que tenía. ¿No tienen ya un formato? O sea, no tienes como gol y ya tienes escrito como lo que va después del Claro, nombre, por los ahí. copies ya tienen. Sí. Tenemos la gran mayoría, muchas veces, o en algunos casos nos ha pasado que mete gol alguien que nunca mete gol. Y, busca el arte, ¿dónde estaba el arte? Este man jamás había metido un gol en su vida. Porque probablemente no estamos preparados para eso y necesitamos de inmediatez. Tenemos los que hacen los goles siempre. Pero pues sí, manejamos varias plantillas. Sin embargo, a la plantilla le tienes que cambiar el minuto, le tienes que cambiar el hashtag Claro, porque sí. estaba con el del anterior partido, Claro. le tienes que cambiar el emoji porque capaz no es del mismo, el estadio, si estás de visitas desde local. Entonces manejamos plantillas, pero igual hay que editar en tiempo real Sí, claro, sí, y 100%. subir. Y nos pasa mucho esto que tú mencionabas, no hay muy buena señal. Entonces, Sí. estamos a veces nosotros compartiendo los datos, buscamos que siempre el estadio en el que estemos nos compartan el wifi, que esté funcionando, todo esto previo al inicio del partido. Entonces nosotros más o menos como equipo llegamos 3 horas antes de que se juegue para estar Bien listos. listos. Claro. Tiene un poco eso, creo que también nosotros hemos vivido un poco esas experiencias partiendo Como de como voluntarios. voluntarios, vamos a estar en Confederación, con Independiente, incluso llevan un equipo de segunda categoría. Entonces creo que también hemos visto esas limitaciones que tiene muchas veces, no sé, estar editando una presentación ya que ya tenías hecha, o incluso la red. Entonces, ¿cuáles crees que son las limitaciones más grandes que tiene el equipo de Católica, el equipo de trabajo que está contigo? Dentro del día a día y cómo la resuelven? Quizá como limitación te diría el poco personal con el que contamos quizá dentro del equipo, como ustedes lo mencionaban. A mí me quedaría excelente por ahí, qué sé yo, un pasante de marketing que me quite la operatividad. Así yo puedo cambiar la estrategia. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Es delegar mucho, repartir mucho entre todo el equipo. Como decía, hay que ensuciarse las manos, nos ensuciamos todos. Eh, que todos estemos en la misma página. Es decir, se va a hacer esto, tú lo vas a hacer esto, tú vas a hacer esto de acá, tú vas a hacer esto de acá. Por eso tenemos nuestra planificación semanal, nuestra planificación mensual. Entonces, buscamos solventar y algo muy importante es no abarcar más de lo que realmente puedes hacer, porque te puedes poner a hacer un millón de cosas y probablemente el millón de cosas estén mal. Claro, Mejor hagamos 10 y hagámoslas perfecto. perfecto. Entonces, creo que eso es súper importante. Cada inicio de temporada nosotros revisamos un poco qué está en tendencia, qué deberíamos publicar sí o sí, qué puede ser un plus, un agregado que podemos irlo sacando cada tanto o en una fecha especial que nos diferencie y que nos dé ese plus, pero sí tenemos mucha carga que después no la terminamos haciendo o lo hacemos mal. Bueno, sí, siguen un poco más para cambiar un poco más del tema.
¿Tú estás de acuerdo con el uso de la IA dentro de todas estas redes sociales, de lo que sea, sobre todo en el profesionalismo, considero yo, porque tal vez para un equipos más pequeños esto puede ser un poco de salvación, pero tal vez en equipos más grandes, ¿tú qué opinas dentro de eso? Buena pregunta, de hecho lo he conversado bastantes veces con mi equipo. A ver, si bien la IA vino para sumar, creo que estamos abusando un poco de eso. No tanto católica, sino en general. He visto mucho abuso de esta red y que pierde realismo, porque, a ver, si bien hay cosas muy reales que tú dices, esta está difícil saber si es que es IA o es verdad, uno se da cuenta al final. Por lo menos en un arte te das cuenta que esta persona fue creada. Ujú. Entonces, lo que nosotros buscamos con el equipo es tener un balance. Si voy a usar IA, el resto tiene que ser diseño neto, puro, de verdad, como para compensar eso. Claro. Hacer un arte de cero, todo por IA, no lo haría. Le pido a mi equipo que no lo haga, porque pierde un poquito como la naturaleza de crear el contenido, de usar la foto del jugador, Incluso es usar la más, foto es del mal visto, no hincha. sé. Sí. Pero he visto mucho abuso de eso. Entonces yo buscaría siempre que haya un equilibrio y si es muy necesario por ahí incluirla, pero si podemos diseñar y hacer algo propio nuestro, Creo que a futuro se va a bienvenido. tomar más en cuenta lo que Sí, se genere orgánicamente, hecho por nosotros mismos, antes que eso, 100%. todo este medio. Sí, justamente ahorita que mencionamos esto de la IA, bueno, no sé si tú te enteraste, pero igual en Europa, saliendo un poco del tema, hubo el Atlético de Madrid, ¿no? Con este tema de Barcelona, de Julián Álvarez, se quejó mucho de que la IA, de que eso se generaba en 2 minutos, que no creas todo lo que ves, y hicieron, digamos que todo un relajo en lo que es redes sociales. Justamente, ¿cómo sabe un equipo cuándo poner un comunicado, aguantarse, digamos, enfrentando de estos rumores en sí? Entonces, o sea, ¿qué tanto tiene que esperar o qué necesita un club para esclarecer los rumores, digámoslo así? Creo que depende mucho de qué tan mediática se vuelve una noticia. Para darte un ejemplo ahí, creo que acaba de suceder en el Mundial con DirecTV, no sé si lo vieron, Lo que del comentarista que, sí. correcto, entonces ellos no salieron a desmentirlo inmediatamente. Esperaron para ver qué tan viral se volvía y qué tanto la gente se lo creía. Pues la gente se lo creyó. Entonces automáticamente en las transmisiones tuvieron que Sí. empezar a hablar de esto. Entonces creo que depende mucho de estar encima de la noticia, ver cómo se desarrolla antes de saltar, porque quizá tú saltas, pero no le llegó a mucha gente. Entonces ya lo haces mucho más grande de lo que tenía que haber sido. Entonces creo que hay que tener mucho timing ahí y cuando es necesario salir a hablar. Es súper importante las redes oficiales de todos los clubes, de todas las federaciones, de todo eso, no creer todo lo que se ve. Y si lo ves, pegarle una, dos, tres chequeadas, investigar un poquito más, ver si realmente el club sacó esto en su red oficial. Y si no está en su red oficial, también darle la tranquilidad a la gente, si no está en red oficial, no es mío. Claro. Estos son nuestros canales, atención a nuestros canales. Bueno, sí, por temas de tiempo tenemos que ya ir cerrando nuestra charla, pero ha sido muy interesante lo que nos has podido compartir. Después de todo esto, quiero que nos ayudes tal vez con una reflexión, algún cierre, sobre todo dentro de lo que sería esta importancia dentro de lo que ya es la comunicación digital, que ya no es solo es algo más, ya es un lujo, es algo necesario para que todos los equipos tengan que implementarla. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir como que para ya ir cerrando esto? Buenísimo. Bueno, como les dije al inicio, creo que es una ola a la que todos deberían estar más que subidos. No es que hay que empezar a subir. O sea, está. eh, Mucha gente y las nuevas generaciones son las que quizás no van al estadio y esperan encontrar todo de manera digital. Entonces hay que entregarles ahí porque al final sí va a ser tu público. Y ver la manera también de atraerlos para que vuelvan un poquito a la cancha. Entonces, es muy importante el tema digital. Hay que estar muy enterados también de lo que está ocurriendo. No hay que dejarse llevar quizá por la IA. Hay que atreverse a hacer cosas nuevas, sí, 100%, pero siempre cuidando y manteniendo un equilibrio. Entonces, profesionalizar el fútbol, profesionalizar las áreas dentro del fútbol, estar encima del tema digital, con lo que está en vanguardia, lo que está ocurriendo, lo que queremos hacer, a dónde nos queremos parecer, a dónde queremos llegar. Y nada, también atreverse a crear cosas, ver cómo funcionan, ver qué tal salen. Podrá tomar mucho tiempo, menos tiempo, pero es importante crear y nada, no dejar de buscar que todo sea súper profesional. Como para Sí, eso creo claro, que sí. todos estamos haciendo esto. Ese paso es necesario, sobre todo dentro del público. Claro. Bueno, entonces hoy terminamos calentando las bancas más de lo normal.
se nos fue un poco el tiempo y nada, queremos igual agradecerte nuevamente por tu por tu tiempo. presencia, por tu tiempo y por darnos esta charla tan interesante. Y bueno, eso sería Bueno, todo. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Ahí estamos. Sí. Muchas gracias. Sí. Buenazo, loco. Como El vos Ramiro también le ha dicho dicho que solo es media hora por loop, pero que el otro no le va a poner más.